Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Es un privilegio nuevamente estar en la casa del Señor con el deseo de aprender de su bendita palabra. Bienvenidos todos. Como siempre, antes de iniciar, hago un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase anterior? ¿Sí? Terminamos el tema, nuestra perspectiva, ¿verdad? ¿Y de qué terminamos hablando? De que probablemente nuestra perspectiva está equivocada. Que comúnmente tenemos un concepto de nosotros mismos más elevado del que deberíamos tener. Y que la única manera de calibrar nuestra perspectiva es estudiando la palabra del Señor, estudiando la ley de Dios y comparándonos en la palabra de Dios y los mandamientos que Dios ha dejado, los mandamientos morales de su ley. Amén. Y yo decía en la última clase que cuando nos acercamos al Señor no debemos acercarnos arrogantes, porque para comenzar debemos saber quién es Él y quiénes somos nosotros, ¿verdad? Entonces, terminaba con el ejemplo que nos enseñó el hermano Samuel en el mensaje, de que a Basti la mandaron a llamar 7 veces, ¿verdad? Y no fue. Y decía yo que el Señor no necesitaría llamarnos, porque nosotros éramos esclavos. Él nos compró y no con un precio barato, fue su sangre. Amén. Y ahora caminamos en libertad en su palacio. Amén. Y decía que no debemos tener mitos de grandeza porque estamos en el palacio, sino que debemos acercarnos a Dios como se acercó, ¿quién? Esther, que al entrar al aposento del rey, ella sabía que merecía la muerte. Amén. Y ella entró y esperó hasta que el rey extendiera su cetro. Y solo hasta entonces ella pudo decir lo que sentía. Si eso es un ejemplo tan natural en el punto de los reinos, ¿cuánto más a ese Dios, Rey soberano, al que nosotros venimos a adorar a este lugar? Amén. Yo decía que no debemos entrar a la presencia del Señor como que si fuera nuestro patio, porque Él es el Rey de reyes. Amén. Él es el Señor de señores. Y en eso terminamos la clase anterior. En el inicio de la vida cristiana, hermanos, que es la serie que estamos llevando, en el inicio de la vida cristiana, el desarrollo y el avance de todo lo que encierra la vida cristiana, todo lo que se trata del cristianismo, es conocer a Cristo. Es conocer a Cristo, es conocer su palabra, es conocer lo que Dios opina acerca de las cosas. Y una de las cosas que mi tío José Modesto Cruz me dijo a mí fue: hijo, cuando usted tenga dudas y preguntas de cualquier tema, vaya a la palabra de Dios, que ahí encontrará todas las respuestas a sus preguntas. Y cada vez que yo me adentro a un tema en la palabra de Dios, cada vez que yo hago un estudio de un tema,
En específico me acuerdo de sus palabras, porque ahí están todas las respuestas, todas las respuestas. Amén. Y uno de los temas más elementales y una de las doctrinas más importantes que el cristiano necesita comprender en el inicio de la vida cristiana es el tema que vamos a comenzar hoy. Y vamos a estudiarlo despacio, lo más despacio posible, para que a medida vayamos entrando, todas nuestras dudas y todas las falsas enseñanzas que probablemente hemos aprendido y probablemente escuchemos afuera, será descubierta a la luz de la palabra de Dios. Amén. El tema que estudiaremos hoy es la salvación. Amén. La salvación es un tema vital para cada cristiano, sumamente importante, porque vamos a comprender cómo es que llegamos a ser incluidos en los salvos, lo importante que es que un cristiano pueda estar seguro de su salvación, de qué está basada la salvación. Amén. ¿Y sabe por qué es importante? Porque de eso depende su relación con Dios. De eso depende su relación con Dios. De eso depende su crecimiento y su avance espiritual. Y vamos a aprender de qué somos salvos y para qué somos salvos. Amén. Amén. Pero antes vamos a orar. Cierre sus ojos. Eterno Dios poderoso, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, por tu amor. Estamos delante de tu presencia, Señor, y sabemos que todo lo que encierra la salvación es tan grande, tan vasto, que nuestro entendimiento es muy poco para entender todo lo que encierra este tema. Pero gracias a tu misericordia y gracias a tu amor y tu favor hemos podido entender que tu sacrificio es suficiente. Y solo por ti y por tu sangre, Señor, es que somos salvos. Abre nuestras mentes y nuestros corazones a cada uno de los hermanos que están hoy, Señor, en este lugar, que puedan entender, que tu luz llegue de una forma inigualable, para que puedan entender tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Hermanos, quiero comenzar diciendo que el tema de la salvación inicia en la mente de Dios. Cuando Dios hizo al hombre y el hombre peca violando sus mandamientos y sus leyes, Dios no está asustado porque el hombre pecó. Dios no dijo, qué barbaridad, pecaron estos. No, Él ya lo sabía. Amén. Él ya lo sabía. Gloria a Dios. Uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. Y al decir que Dios es omnisciente es que Él conoce todas las cosas. Y otro de sus atributos es que Él es eterno. No tiene principio ni tiene fin. Entonces, si Él no tiene principio ni tiene fin y es omnisciente y conoce todas las cosas, no es algo que se le haya escapado a Dios en su mente. Dios ya lo sabía desde antes de haber fundado el mundo. Amén. Así que Él conoce todas las cosas desde la eternidad y hasta la eternidad, porque Él es eterno y es omnisciente. Y quiero que comencemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12.
Apocalipsis capítulo 20. Amén, ¿lo tenemos? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay varios libros, pero hay un libro de la vida. Amén. Bueno, hermanos, en ese libro de la vida están inscritos unos nombres. Y los nombres que están ahí son los nombres de los salvos. Por eso es que es libro de la vida. Amén. Entonces, este versículo nos revela datos muy importantes, pero quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Interesante, ¿verdad? Aquí hay otro aspecto que no están en los otros pasajes, y es que hay un libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo. Este es un versículo que nos revela algo más específico. Y es que está desde antes. ¿Verdad? Ahora, el apóstol Juan nos enseña que desde antes de la fundación del mundo, ese libro ya tiene los nombres de los salvos. Amén. Ya tiene los nombres. Porque Dios los escribió. Dios los escribió. Entonces es evidente que hay una elección divina soberana. Amén. Hay una elección hecha por el Padre. Es una inmensidad de tiempo, hermanos, que transcurre desde el inicio, desde lo que el apóstol está escribiendo, que el Cordero fue inmolado. Hay una gran inmensidad de tiempo hasta que el Verbo es hecho carne. ¿Verdad? Pero el apóstol dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando el Verbo ya está en la tierra y ya está ejerciendo su ministerio, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, encontramos una oración de ese Cordero del que habla aquí. Amén. Así que vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan capítulo 17. Vamos a leer algunos versículos de los que están ahí. Yo di una clase, amén. Yo di una clase de las clases que hemos estado viendo, a la cual le llamé oración incontrovertible. ¿Se acuerdan? En donde estudiamos esta oración de Jesús. Gloria a Dios. Y es incontrovertible porque es Jesús orando. Amén. Y nadie puede cuestionar lo que Jesús está diciendo. Ningún erudito puede decir, bueno, ¿y por qué dice esto? Y no importa qué tan grande filósofo o doctor en divinidades sea, no puede ir en contra de lo que Jesús está diciendo en esta oración. Amén. Entonces, de esa oración salen palabras de la boca de Jesús. Y quiero que comencemos con el versículo 5. ¿Lo tenemos? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Antes que el mundo fuese. Es el Cordero.
Es el Cordero. Amén. Entonces vemos que es el mismo Cordero del que Juan habla en Apocalipsis que está haciendo esta oración. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer versículos claves. Comencemos desde el versículo 2. Como le ha dado potestad sobre toda carne para que dé, ¿qué? Vida eterna a todos los que le diste. Los que le diste en pasado. Amén. Ahora, veamos el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Dice que le ha manifestado su nombre a los que del mundo le dio. Aquí hacemos una diferencia entre los del mundo y los que el Padre le ha dado. Amén. Los que el Padre le ha dado. Y el versículo está diciendo, tuyos eran. Amén. Mire qué glorioso. Tuyos eran y me los diste. Gloria a Dios. Y el versículo anterior que leímos es que dice que Él les ha dado vida. Vida eterna. Amén. Veamos el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Vea la diferencia. Sino por los que me diste, porque tuyos son. Gloria a Dios. Veamos el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, y yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ninguno de los que el Padre le ha dado se perdió. Amén. Solo el hijo de perdición. Veamos el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, hermanos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Los que son del Padre estarán siendo santificados por Él. Amén. Amén. Y van a ser santificados por su palabra. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Porque ellos y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Entonces, hermanos, es evidente e irrefutable que es una elección del Padre para el Hijo. Amén. Hay una diferencia entre los del mundo y los elegidos del Padre. Estos elegidos por el Padre son los predestinados para salvación. Amén. Amén. Y también estudiamos el tema de la predestinación. ¿Se acuerdan? Tuvimos unas clases ahí. Y la predestinación, en la predestinación estudiábamos que el escrito del apóstol Pedro, que en su primera carta, capítulo 1, versículo 2, habla de la presciencia de Dios. Y estudiamos que presciencia era conocimiento anticipado. Y luego llegamos a Romanos capítulo 8, 28 y 30. Y el punto vital de esto, de lo que tratamos en el tema de la predestinación, es que definitivamente Dios tiene que saber a quién elige, ¿verdad? Porque Dios no puede elegir a alguien que no conoce. Entonces, Dios sabe a quién va a elegir.
Amén. Gloria a Dios. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. El problema es en base a qué nos elige. Ese es el problema. Porque allí es en donde encontramos el error más grande en el tema de la predestinación. Porque la gran mayoría de personas opina de que Dios nos elige porque Él ve a través del tiempo que nosotros responderemos bien al llamado y que le vamos a servir en fidelidad, y ahí está el error de la interpretación. Porque hace descansar que la salvación es nuestra decisión. Amén. Y nosotros la elegimos y por nosotros mismos llegamos al Señor, y es porque yo le abro mi corazón que entonces soy salvo. Y además de eso, Dios me elige por mi desempeño. Y eso es un completo error. Porque la Biblia dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y también estuvimos estudiando que las personas no son vivas espiritualmente, son muertos en delitos y pecados. Entonces, un muerto no puede venir por sí mismo y decirle, Señor, yo vengo a ti. No puede, porque está muerto espiritualmente. Dios tiene que darle vida para que esa persona pueda despertar de su lugar y su condición y luego ver a quién tiene enfrente y salir como Lázaro desde la tumba. Amén. Amén. Y cuando Jesús está enseñando, nadie puede, es que nadie puede. Amén. Nadie puede venir a Él si el Padre no le arrastra. Amén. Porque si Dios hace una elección desde antes de la fundación del mundo, hermanos, ¿por qué yo podría contribuir o opinar en eso? Si Él ya hizo esa elección desde antes de la fundación del mundo. Yo no, ni siquiera, imagínense cuánto tiempo ha pasado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué pude haber yo opinado con respecto a una elección divina soberana? Nada. Amén. Y yo explicaba en esas clases que si Dios nos mira a través del tiempo, no se va a encontrar con personas sumamente fieles, no se va a encontrar con personas que le buscan para servirle. Él la encontrará, hermanos, a cualquiera que encuentre, va a encontrar personas muertas en delitos y pecados. Por eso es que Jesús dice, yo les doy vida eterna, porque están muertos. Amén. Yo les doy vida eterna. Solo hay gente pecadora. Así es que Dios no elige ante su presencia entre personas buenas y personas malas. Porque la Biblia dice que todo el designio de su corazón era de continuo. Amén. Así es que Dios no hace elección entre personas buenas y personas malas. Amén. Ante sus ojos, hermanos, solo hay pecadores. Y por el puro afecto de su voluntad, Él elige entre ellos de quién tendrá misericordia y a quién le dará justicia. Amén. Gloria a Dios. Nadie recibe injusticia de Dios. Nadie. Porque Dios no está obligado a tener misericordia. Gloria a Dios. Pero Él da misericordia por el puro afecto de su voluntad. Y la prerrogativa divina en base a esto es, yo tendré misericordia con el que yo tenga misericordia. Y seré clemente con el que yo seré clemente. Y no lo está diciendo un escritor, es Dios mismo que lo dice. Amén.
El punto de todo esto, hermanos, el punto de todo esto es que solo hay dos tipos de personas: las que son resucitadas de muerte espiritual a la vida y los que no. Amén. Los que son resucitados por Cristo y los que Dios les regenera su espíritu, y los que no son regenerados. Amén. Entonces están en los que son salvos y los que no son salvos. Amén. Ahora vamos a entrar a una pregunta importante, y es: ¿se puede perder la salvación? Sí, se pierde. ¿Sí? Y la descuidad. Vaya, vamos a ir solventando todas esas dudas en este tema. Porque hemos aprendido muchas cosas que no sabemos de dónde vienen, no sabemos cuál es el origen, y eso es lo que vamos a estudiar, eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora vamos con otra pregunta. ¿Un cristiano escrito por Dios en el libro de la vida se puede perder? ¿A quien Dios ha escrito en el libro de la vida se puede perder? Hacemos otra pregunta. ¿Puede ser borrado su nombre por un descuido? ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que vamos a ir aprendiendo a medida que vamos estudiando la palabra del Señor. Para comenzar, hermanos, el tema de que la salvación se pierde nunca fue una enseñanza apostólica. Nunca fue una enseñanza que los apóstoles, seguidores de Jesucristo, hicieron. El perder la salvación nace en el sistema católico romano. Es una enseñanza de doctrina en la que ellos opinan que nadie puede estar seguro de su salvación, y que por ese motivo, cuando las personas mueren, mandan a llamar a quien esté cerca de la religión y lo encomienda para que llegue al purgatorio. En ese tiempo se vendieron unas situaciones que se llamaban indulgencias. O sea, la gente tenía que pagar para que se orara, para que las personas muertas salieran de su tormento al purgatorio, y que del purgatorio tal vez de ahí pudiera salir. Esa fue una estrategia de la Iglesia Católica Romana para poder hacerse de fondos monetarios. Entonces ellos comenzaron a impartir la enseñanza de que la salvación se perdía y que nadie está seguro de su salvación. Nadie. Pero luego tenemos nosotros un cristianismo que ha venido presentando de que la salvación se pierde por nuestro descuido o por nuestros pecados, ¿verdad? Y el punto que voy a abordar en la clase de hoy, que vamos a estudiar, es cuáles son los versículos que todas estas personas agarran para poder justificar que la salvación se pierde. Así es que esos versículos son los que vamos a estudiar, porque tienen bases bíblicas. Ellos eligen versículos de la Biblia para poder explicar que la salvación se pierde. Y esos son los versículos que vamos a estudiar hoy. Así que vamos a estudiar ese punto hoy. Amén. El punto que voy a abordar en esta clase y el que vamos a estudiar es la enseñanza equivocada de que la salvación se pierde. He procurado tomar todos los versículos que se usan para argumentar que la salvación se pierde y los vamos a estudiar a medida nos introduzcamos para que despejemos las dudas. Porque no es lo que Eliseo dice, ni es tampoco lo que yo he escuchado, es lo que la Biblia dice. Amén. Porque hay personas que predican y enseñan que la salvación se puede perder, y yo quiero que la iglesia, ahorita, los que estamos aquí, podamos entender de dónde viene esta enseñanza y si está correcta la interpretación de los versículos que se usan para eso. Vamos a estudiar varios versículos, hermanos. Así es que vamos a comenzar con Hebreos capítulo 6, versículo 4. Hebreos
Hebreos capítulo 6, versículo 4. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el versículo 4 al 6. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la palabra de Dios, de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Estos dos versículos son uno de los versículos más sobresalientes y destacados que se toman para afirmar que la salvación se pierde por las características que hay ahí. Dice que es imposible de los que una vez fueron iluminados. Estamos hablando de personas que fueron iluminadas, que gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes, dice, ¿verdad?, del Espíritu Santo, y que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Amén. Entonces, se está hablando de personas que fueron iluminados. Y iluminados, hermanos, quiere decir que son alumbrados por la palabra de Dios. Amén. ¿Puede alguien no salvo ser alumbrado por la palabra del Señor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede alguien no salvo ser alumbrado por la palabra del Señor? Sí, porque la palabra del Señor dice, no matarás, y los asesinos saben que la palabra del Señor dice, no matarás. Entonces son alumbrados. Amén. Luego dice que gustaron del don celestial, gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo. Y quiero decir que gustaron significa probar. Gustaron significa sentir, significa saborear. Es el mismo ejemplo que se usa en Mateo capítulo 27, 34. Mateo 27, 34. Dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo, ¿qué?, probado, no quiso beberlo. Entonces, gustar es probar, es sentir, es saborear. Y ahorita en el versículo de Hebreos 6 que estamos leyendo, no vamos a perder la cita, Hebreos 6. Amén. En Hebreos 6 dice que ellos gustaron, saborearon, sintieron la palabra de Dios y dice, gustaron el don. Esto es importante, hermano. Dice, gustaron el don. No es que tienen el don. Gustaron el don. Luego dice que gustaron también de los poderes del Espíritu. Amén. Una pregunta. ¿Puede el Espíritu Santo del Señor sanar personas no convertidas, personas no salvas? Amén. Dios sana personas que no son salvas. Amén. Ahora dice, y esto es lo más complicado, que han sido partícipes del Espíritu Santo. Esto es terrible, hermanos. Porque cuando alguien es partícipe es que está involucrado en un movimiento. Ha participado, ¿verdad? Entonces, cuando alguien es partícipe es que está involucrado en movimiento y obras del Espíritu Santo. ¿Puede pasar esto? Sí, puede pasar esto. ¿Y sabe por qué? Porque Balaam fue usado. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué más?
es que hay un versículo en el que unas personas llegan y le dicen al Señor: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces, ¿puede alguien ser partícipe? ¿Sí? Sí, puede. Pero lo interesante aquí es que Jesús les dice: nunca os conocí. No es que estuvieron dentro y se desviaron y se perdieron, sino que nunca les conoció. No estaban escritos. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, ¿cómo puede ser salvo alguien por un tiempo y ande haciendo milagros y que Dios le diga que él no lo conoció nunca? ¿Quién puede estar mintiendo? ¿La persona o Dios que le dice nunca te conocí? ¿Vamos captando la idea? Ahora vamos a tomar los detalles importantes de los que el escritor en Hebreos está haciendo la secuencia del pasaje. Él habla de personas iluminadas que gustaron el don, la buena palabra, los poderes y que han participado de cerca en las manifestaciones del Espíritu. Pero el punto importante es que el escritor en ningún momento dice que son personas salvas. En ningún momento está hablando de personas regeneradas por Cristo o redimidas por Cristo, aunque el escritor sabe que existen los salvos, los redimidos y los regenerados. Pero él no está mencionando esas características en esa descripción. ¿Amén? Entonces, más bien dice que es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento. Él está hablando de una imposibilidad en ellos de arrepentimiento. Y es un arrepentimiento genuino. Hemos aprendido que los hijos de Dios, a los hijos de Dios elegidos para misericordia, Dios les concede el don del arrepentimiento. Amén. Pero el escritor aquí está diciendo que hay una imposibilidad de que ellos lleguen a un arrepentimiento real. Amén. Gloria a Dios. Hemos aprendido que Dios le da el don del arrepentimiento a los salvos. Y no es un arrepentimiento vacío como el de Judas. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Y estos que tienen estas características no lo tendrán. Es imposible, según lo que está escribiendo el apóstol. Así que definitivamente el escritor no está hablando de cristianos salvos. No está hablando de cristianos salvos. Ahora veamos el ejemplo al que el escritor se sumerge en los siguientes versículos de los que va a hablar. Versículos 7 y 8. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia, porque muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, dice, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Está hablando de dos tipos de plantas, ¿verdad? A las que Dios bendice y las que van a ser quemadas por ser espinos y abrojos. ¿Ve la secuencia que lleva el escritor de Hebreos? Amén. Entonces, hermano, es indiscutible que el escritor está dando un ejemplo conocido y fácil de entender, semejante al que Jesús enseñó. ¿Cuál ejemplo? Cuando Jesús está hablando del trigo y la cizaña. Amén. Hay hierba provechosa que recibe bendición, y la de espinos y abrojos que será reprobada y maldecida, y su fin es ser quemada. El trigo y la cizaña crecen juntos en el mismo lugar. Amén. Pero
un día serán separados por el aventador. Amén. Amén. Lo que le pertenece a Dios y lo que será quemado. Así es que hay trigo y cizaña, salvos y no salvos. Amén. Él se está refiriendo a personas que están dentro de la iglesia, pero no son salvos, aunque cumplan las características que anteriormente ha dicho. Crecen juntos dentro de la iglesia física. Ahora quiero que veamos a quién se refiere o a quién se va a referir el escritor y vea la diferencia con la que va a entrar en el siguiente versículo, que es el versículo 9. Leamos el versículo 9. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aquí sí está hablando con los que son salvos. Amén. Si dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, es que todo lo anterior que dijo no eran los amados. Amén. No eran los amados, pero dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Y a esto sí le dice que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Quiero que comprendamos que hay gente salva y gente no salva, pero no gente que está en medio, que no se decide si ser o no. O son salvas o nunca lo fueron, aunque estén dentro de la iglesia. Amén. O son salvas o nunca lo fueron. De ahí en adelante, el escritor se dirige a los salvos y usted podrá leer eso. Amén. Amén. Y tengo otros versículos que vamos a ir saliendo, pero los vamos a llevar despacio, porque quiero que quedemos muy claros con respecto a este tema. Pero ya pudimos comprender todo lo que está basado en este pasaje. Y es que definitivamente el escritor en esos dos versículos no está hablando de salvos. Está hablando de personas que están dentro de la iglesia, involucrados dentro de la iglesia, que pueden recibir sanidad por medio del Espíritu, que son iluminados por la palabra de Dios, pero que no son salvos.